yo si pudiera resumir hoy lo que nos quiere decir la liturgia, diría una sola frase, que es una frase hasta cierto punto trillada, pero la liturgia hoy la quiere recalcar y sellar en el corazón de cada uno, que es: no tengáis miedo. Primero se lo dice a Jeremías, un hombre que sabemos, un profeta, siempre tiene que hablar la verdad, hablar la palabra del Señor. Y cuando uno habla la verdad, muchas veces hay mucha gente que no está de acuerdo con la verdad, sino que tiene su verdad. Y Jeremías tiene que decirlo, ¿no? Tiene que poner en la situación concreta al pueblo. Aquí es uno de los cantos uno de los pasajes que Kiko ha musicalizado y le ha hecho un canto. Y Jeremías dice: o sea, no quisiera hacerlo porque sé que me van a venir, me van a injuriar, me van a pegar, me van hasta matar, pero hay algo en mí, hay una fuerza que me lleva a hacerlo. Incluso lo dice explícitamente, ¿no? En la parte dice: te he encomendado a ti mi causa y tú has salvado la vida de este pobrecillo. Estos pobres de Yahvé, los que habitualmente la escritura llama los anahuín, son aquellos que no tienen nada. O sea, lo que decía por ahí alguno, o sea, verdaderamente necesitan el auxilio de Dios porque no tenemos nada. Y hoy, ante la situación que vivimos de enfermedad, de muerte que circunda nuestros hogares, nuestro país, pues no nos queda más que reconocernos pobrecillos de Yahvé y poner nuestra causa, encomendársela a Él. Este no tengas miedo también viene reafirmado en la segunda lectura, cuando en los Romanos dice: es verdad, nosotros somos pecadores, hemos nacido con este germen de Adán, pero dice: la muerte ha sido vencida, ¿no? El pecado, ¿no?, ya no nos destruye. ¿Por qué? Porque viene un nuevo Adán, que es Jesucristo, a vencer la muerte que de alguna manera separa al hombre de Dios y también de sus hermanos. Hoy, ante la situación que vivimos, yo espero que podamos mantener, incluso con los temores que llevamos, la comunión con los demás. ¿De qué manera? No tanto en el aspecto físico, ¿no?, sino la comunión de poder rezar por los otros, rezar lógicamente por los hermanos de comunidad, por la parroquia, pero también rezar por aquellos que su fe se ve tambaleada. Creo que también muchos de nosotros, ante las circunstancias que están pasando, como que a veces esta fuerza que tenía Jeremías, Dios la ha tenido que sellar, y también en nosotros día a día, porque algo puede ser que te diga que, oye, será verdad, pero mira, pues si Dios existiera, ¿por qué hay tanta cosa? Ya hubiera hecho que esto ya no suceda, o que no suceda a tan grande escala, o que el Perú no sea tan afectado. Y a veces vienen estas dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos lacerados por el pecado original. Y también este Cristo, dice, ha venido a dar una vida nueva al hombre. ¿Por qué? Porque el pecado rompe la comunión con Dios. Y cuando rompemos esta comunión con Dios y entramos en la muerte, esta muerte, sinceramente, es peor que la muerte por coronavirus. ¿Y por qué digo esto? Porque el Evangelio es clarísimo. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que pueda llevar a la perdición al mi cuerpo en la gehenna. Si tú vas al internet, eh, tantas cosas te dicen de cómo protegerte, de que la mascarilla y todo, pero nadie se preocupa del alma. O sea por el coronavirus o sea por otra cosa, nos vamos a morir. Y el punto es si realmente tú te has puesto a pensar y a poner en peso y en la balanza tu vida, porque dice aquí, esto sí tendrías que tenerle miedo, más que al coronavirus. O sea, condenarte sí tendríamos que tener temor, porque condenarte es estar apartado de Dios eternamente. Y hoy la palabra nos llama por eso, no tener miedo a estas cosas que nos circundan, que es cierto, es una realidad, que tenemos que cuidarnos, sí, que tenemos que obedecer, sí, eso es verdad. No tenemos que darnos de héroes ni nada por ser cristianos, pero dice, así como cuidas tanto tu cuerpo, así como cuidas de no enfermarte y de no contagiarte, dice también debes tener miedo de condenarte. ¿Y esto a qué va? A que hoy esta enfermedad nos llama a una cosa, a vivir cada día como el último y a convertirnos, porque no sabemos cuándo nos llamará el Señor. No sabemos en qué momento el Señor
Como decía, de repente no será por el coronavirus, puede ser que de aquí por otra cosa te llame el Señor. Pero lo más importante es darnos cuenta de que Dios viene y viene a nuestro encuentro, y viene a nuestro encuentro hoy. Es cierto que lo que dice aquí la palabra nos llama a poder anunciar lo que se nos ha dado también en este tiempo. Aquí recordemos que estamos en medio del discurso que Cristo da a sus apóstoles, a los discípulos. Pues lo mismo nosotros, nos llama a que esto que hemos recibido un poco en la oscuridad, digamos en el sentido, no tanto la oscuridad, sino en la pequeñez, ¿no? Un querigma, unas catequesis que se nos ha dado, nos llaman a poder esto anunciarlo a los demás, porque sinceramente, hermanos, yo le tengo más temor a la pospandemia que a la pandemia, porque la pospandemia nos vamos a encontrar un mundo que todo lo ha relativizado, incluso la existencia de Dios. Y ante esto va a ser difícil la predicación. ¿Cuánta gente nos rechazará? ¿Cuánta gente dirá que somos unos locos, que somos unos fanáticos por seguir a Cristo? Y encima te dirán, o sea, se ha muerto tu familiar, se ha muerto tu padre o tu madre, o se ha muerto tu esposo, tu esposa o tu hijo, y todavía sigues en tu terquedad, así como la esposa de Job, ¿no? Pero el Señor nos llama a que en estos tiempos podamos declararnos por Él, dice al final el Evangelio, ¿no? Yo me declararé, si tú te declaras a los hombres por mí, yo me declararé por ti ante mi Padre en el cielo. Y esa es la realidad a la cual el Señor hoy nos llama, poder tener siempre presente su palabra. Por eso decía, nosotros tenemos que custodiar el cuerpo, sí es cierto, porque este virus es peligrosísimo, es verdad, pero lo más importante es nosotros custodiar nuestro ser espiritual y también el ser espiritual de aquellos que están cercanos a nosotros. Y como decía, después de la cuarentena, cuando ya todo esté libre y todo, también ser un signo para estas personas de que Dios existe, de que Dios no se le escapa nada. No es que este virus se le escapó, por eso el Evangelio dice, ¿no? O sea, ni un cabello tuyo se le escapa a Dios. Uy, se me escapó, así como se nos escapa de repente, no sé, un poco de sal de más en la comida o un poco de agua que no medimos bien. No, a Dios no se le escapa nada. Dios ha permitido esto ¿para qué? Para darnos cuenta de que somos pobrecillos, de que la ciencia, muy ciencia, pero no ha podido encontrar a una cosa que ni siquiera se le ve, un virus. No puede encontrar una solución. Muy ciencia, muy científico, muy cosa, y al final Dios les hace ver que no pueden. Entonces, esto nos hace reconocer el poder de Dios, reconocer que si estamos con Él, el Señor nos ayuda a poder ir adelante en esta vida. Por eso, yo les invito dice el Señor, no temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. O sea, si el Señor ha creado todo, ¿tú crees que el Señor no tiene un proyecto para ti, para tu vida? Ahora, lo importante es que aceptemos el proyecto de Dios y vivamos con ese proyecto. No tanto es revelarnos a Él, que por eso decía, más temor tengo yo a eso, a la post-pandemia, cuando tengamos problemas económicos, sin trabajo, y todas estas cosas, vendrá ¿cómo se llama esto? No sé cómo llamarlo, un redimensionar la fe, ¿no? Nuestra fe y la fe del mundo entero. Por eso, hoy, en esta Eucaristía, bendigamos al Señor, vemos como el Señor también, algunos hermanos lo decían, ¿no? En medio de la muerte, como el Señor también da vida, como bendice también a esta comunidad. Y eso es una gracia porque es un ciclo en el cual el hombre lastimosamente está dentro, pero que no está creado para eso. O sea, no hemos sido creados para naces, creces, te reproduces y mueres. Esa no es la vida del hombre. La vida del hombre es eterna. Sea con coronavirus o sin coronavirus, tu vida es eterna. Y hoy el Señor nos llama a no tener miedo, sino más bien salvar nuestra alma hoy, con lo que puedas, ¿no? Como decía alguno, ¿no? De repente ser caritativo con los demás, poner esos auxilios de la iglesia, limosna, ayuno y oración, no solamente por ti, por tus familiares, por el mundo entero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta misión. Dios nos ha llamado para esto, para hacer luz en medio de una generación que vive a oscuras. Pidamos al Señor que nos conceda esta gracia y bendigámoslo por este momento que nos concede. Nos ponemos de pie y hacemos juntos el credo.